Félix Lonigro, que es un muy importante y encumbrado abogado constitucionalista que siempre nos ayuda a leer algunas cuestiones por ahí que se nos escapan a nosotros, ¿no? Doctor Mariano Pérez de Ulate, de La Plata, lo saluda. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Doctor, lo molesto para charlar de un tema que se está instalando desde hace un tiempo. Yo decía antes de hablar con usted, a mí no me sorprende que Máximo Kirchner de la Cámpora monte en la campaña Cristina Libre porque es una movida política, pero están saliendo otras voces que no eran de ese espacio y que ahora parecen serlo, hablando ya de cuestiones más técnicas vinculadas a la prisión y la condena de Cristina. Caso Miguel Ángel Pichetto, que ha llegado a Sí. decir que el Congreso debe abolir, debe borrar la condena y pena que pesa sobre la expresidenta, que fue ratificada incluso por la Corte Suprema de Justicia. Primera pregunta concreta. ¿Puede el Congreso meterse con una decisión del Poder Judicial de ese tamaño? ¿Puede anular una pena? Mire, yo voy a contar una anécdota. En una mesa de examen, en una oportunidad, le pregunté a un alumno, eh, era la segunda pregunta que le hacía, después de haber contestado más o menos la primera. En la segunda le pregunté, ¿quién y cómo se echa a un juez de la corte? Y el alumno me contestó que a los jueces de la corte los echa el presidente de la nación. Ujú. Automáticamente, Lo perdón, desaprobó. automáticamente le pedí que se levante y que se retire. Es Claro, decir, no puedo seguir tomando yo un examen con semejante barbaridad que acaba usted de decir. claro. Yo creo que a un alumno que me dice que el Congreso de la Nación puede anular una sentencia, creo que merece el mismo destino. Es decir, yo no sigo evaluándolo. Esto es para graficar un poco la gravedad, la barbaridad que sostuvo Pichetto, porque yo cuando me lo contaron, le digo sinceramente, no, bueno, en general hago eso, porque yo digo, leo algo, pero voy a tratar de corroborarlo, porque si no después hablo y resulta que por ahí no es. A lo mejor no quiso decir eso, no lo dijo, lo sacaron de contexto, lo tergiversaron. Fui a ver ese bendito tuit que él escribió, para ver si efectivamente había dicho semejante burrada, porque esto es agravado, la barbaridad que dijo es agravada por su condición de abogado. Sí, claro. Uno podría, no, Creo uno que estudió podría, en La Plata, Pichetto. sí, sí, y bueno, estudió en sí, sí, él nació en Banfield, ¿no? Sí, Él sí, nació en Banfield. posiblemente estudió en La Plata. Este, y la verdad es que, como usted dice, escuchar estas cosas del kirchnerismo. Bueno, qué sé yo, uno puede escuchar a Fernández Agasti, a esta gente de la Cámara, a Máximo, decir, pero está bien, lo hacen un poco, yo no sé si porque no saben, ¿no? Lo hacen porque políticamente el lawfare, la persecución, la victimización, son banderas que siempre usó el kirchnerismo. Pero escuchárselo decir a Pichetto realmente es preocupante. Yo hasta llegué a pensar, a lo mejor este hombre no está bien, es demasiado grave haber Claro. dicho semejante cosa. Entonces, frente a la respuesta, ¿puede el Congreso hacerlo? Yo creo que he contestado adecuadamente. Me parece que ni el Congreso, fíjese que la Constitución le prohíbe al presidente de la Nación arrogarse funciones judiciales, lo dice expresamente. Ujú. Respecto del Congreso, la Constitución no dice lo mismo. Porque el problema acá es cuando el presidente, que fue siempre históricamente el núcleo central del poder, aquel cuyos excesos siempre, desde los monarcas y los emperadores, cuyos excesos se trataban de evitar, y por eso apareció el sistema republicano, el Estado de Derecho, la división de poderes, para limitar el poder del premier, del gobernante. En este caso, es el Congreso el que pretende erigirse en una suerte de dictador, queriendo anular una sentencia. En la Constitución, cada uno de los órganos de gobierno tiene facultades asignadas y en ninguna parte de la Constitución se le asigna al Congreso de la Nación la facultad de anular una sentencia. Claro. Entonces, la respuesta es obvia, es evidente, y salvo que Pichetto no esté muy bien, a lo mejor
a cualquiera le puede pasar y que en un momento empieza a tener algunos problemas o desvaríos. Bueno, me pregunté por esto. Después el tema bajó, se calmaron las Bueno, sí, aguas. pero mire que ayer habló, pues, antes de hablar con usted yo pasé el audio de Pichetto, y otra de las cosas que dice es que la pena que pesa sobre ella, que tiene dos partes, digamos, la reclusión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, que la pena esa es eh, excesiva porque remite, voy a usar textuales palabras, a la muerte civil que estaba expresada en el antiguo código de Vélez Arfiel. O sea, que no deberían haberla inhabilitado de por vida. Porque, bueno, es una, Bueno, como que es un exceso, dice. Y que habría que hacer bueno, una. pero sí, Y que debería declararse una reforma, inconstitucional, una así dijo. anulación. No, que Bueno, debería a declararse ver, inconstitucional. en primer lugar, eh, a Pichetto, por ejemplo, la reclusión perpetua, entonces considera que no debe existir y que es inconstitucional. Y la verdad es que hay delitos, homicidios agravados, sin ir más lejos, contra cónyuges, padres, hijos, parejas, exparejas que tienen una pena de prisión perpetua. O sea, indudable. Y además, aunque fuera así, como él dice, no es el Congreso el que tiene que ir a sancionar una ley para dejar sin efecto una sentencia, porque por otra parte, el Congreso legisla para la generalidad, no para un caso en particular. Claro. Es decir, sería fantástico que Pichetto quisiera que una ley se refiera específicamente a la condena de Cristina Fernández. O sea, es tan escandaloso por donde se lo mire que, además, por otra parte, dejemos de lado que la condena que es excesiva, o que no es excesiva, o que no se le dio el derecho de defensa, o que sí se le dio, o que la proscripción, todas estas cosas ridículas que dicen los K, que ahora se ve que las toma Pichetto, porque Pichetto, convengamos que políticamente ha sido y Sí, es bueno. bastante errático, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, entonces digo, si eventualmente hubiera algo de eso, pues no sería el Congreso el que tendría que intervenir. De última, organismos internacionales, la Corte Interamericana de Justicia, donde yo no sé, creo que inclusive han intentado llegar, o están intentando llegar, bueno, fenómenos por ese lado, Pero además, si yo pero no me Congreso equivoco, de la Nación, doctor, si yo no me equivoco, la inhabilitación para ejercer cargo público de por vida se da porque el delito fue contra el el Estado. Código Penal. Claro, además porque el delito fue contra el Estado, contra el erario público, que teóricamente debería haber, el acusado y condenado debería haber trabajado para que no, no haya defraudación con entre el erario público. O sea, por eso es la de inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida, ¿no? Es así. Pasa que en realidad el delito de corrupción, administración fraudulenta, por el que se ha condenado a Cristina Fernández a 6 años de prisión, como todo delito que supera los 3 años, conlleva una inhabilitación Claro, para ocupar cargos públicos, pero además, concretamente, es un delito al que la Constitución asimila al alzamiento en armas contra el orden constitucional y el sistema democrático. claro. En el artículo 36, y desde el año 94, la Constitución asimila la corrupción a ese delito. Dice, es una forma de atentar contra la democracia, es enriquecerse dolosamente con fondos del erario y por lo tanto la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos aplica, e inclusive aplica la imposibilidad del indulto Ah, para claro. la pena de Cristina Fernández. Así que evidentemente es un delito muy grave el que se ha cometido, más allá de que la pena de 6 años pareciera no ser tan complicada, pero la asimilación a un delito de rango constitucional, como es el atentado contra la orden constitucional, le da una gravedad suficiente como para que esa inhabilitación prospere. Y no hay prescripción acá, porque esto es lo mismo que decir que un preso al que se lo condena a prisión por el tiempo que sea, y se le afecta su libertad, se le afecta su derecho a votar, se le afecta su derecho a ser votado. Y sí, claro, y está preso. Es Claro, lógico. claro, claro. Entonces, no podemos, esos lugares comunes, esas verdades aparentes, esos sofismas, se le pueden hacer creer a gente que no tiene una debida instrucción, pero son efectivamente esos sofismas, mentiras disfrazadas de verdades. Doctor, como siempre ha sido clarísimo, le agradezco estos minutos que nos ha concedido y le mando un saludo desde aquí, ¿eh?
Bueno, por favor, un abrazo. Un abrazo grande. Félix Lonigro, muy reconocido abogado constitucionalista, bueno, dando su visión de este tema que de a poco se está metiendo en la agenda. Yo creo que, bueno, ese es el problema que tiene Kicillof.